Bueno, vamos a dar comienzo a al micro de historia. Exactamente. Adelante, con la historia y Castañino. Sí. Exactamente. O sea, ¿es micro o es macro hoy? Micro de historia argentina. No, iba a hacer una breve referencia con respecto a al trabajo y a la cultura de Rosas, porque ¿qué pasa? Los unitarios siempre trataron de hacer figurar como que los federales eran los brutos, los caudillos, que la fuerza, los ignorantes, cosa que no en todos los casos fue cierto, porque por ejemplo Heredia era un tipo muy culto, hubo muchos casos. Y en el caso particular de Rosas, a pesar de que no fue a estudiar a Chuquisaca ni a ningún lado. Sí, no tenía educación académica. No, académica, pero tenía una cultura, una buena formación. Además de conocer el campo y la cultura de la gente y todo, tenía muy buena formación que se ha habido por voluntad propia. Claro, se ha ido nutriendo de conocimiento. Incluso por ejemplo, una de las cosas que dicen, no, porque tenía escribientes que le escribían todos los documentos, y no es cierto. Rosas tenía la costumbre, y está dicho, tenía la costumbre de dictar, pero no siempre dictaba. Hubo algunas cartas que incluso no tenía escribientes, y están redactadas por él, y son igual a las cartas que hacían los escribientes. Quiere decir que las dos... Las dictaba. Claro, las dictaba, las dos, todas tenían la misma línea de pensamiento, o sea, son exactamente la misma carta, escrita por mano de él o por mano del escribiente. Inclusive él corregía las cartas letra por letra, incluso con correcciones al margen, iba corrigiendo todos los escritos que pasaban por su oficina. Incluso, por ejemplo, Julio Irasusta dice: ¿qué gobierno, por civilizado que sea, puede prescindir de la fuerza? Y por otra parte se preguntaba: ¿qué gobernante ha gastado más dialéctica que Rosas en persuadir para evitar imponerse a los gobernadores provinciales? Porque claro, Rosas asume en 1829, cuando estaban todas las provincias convulsionadas, los gobernadores peleados, y mandando cartas, persuadía a que se arreglen, a que haga, o sea, cuando le hicieron, por ejemplo, en 1840 le hicieron la Liga del Norte, formó un ejército y lo mandó a reprimir a la Liga del Norte, pero en muchas oportunidades lo que hizo fue la persuasión entre diversos caudillos que estaban enfrentados. Y con respecto a la cultura de Rosas, yo iba a leer dos testimonios de extranjeros, un párrafo nada más, que hace referencia a Rosas. Uno de ellos es de Ventura de la Vega, que lo visitó en Southampton, y le escribe a su mujer, y dice así, Rosas es el carácter más original, más raro, más sorprendente que te puedes imaginar. No sé si para cortar cuando le parece una conversación, o para disimular su pensamiento, o para desconcertar al que habla, te encuentras con que pasa repentinamente del tono más elevado del discurso más serio, a una chapaldita de lo más vulgar, a la cual siguen otra y otra, entre muchas carcajadas, y de allí a otro rato vuelve insensiblemente a entrar en el tono serio, y entonces dice, hablando de política, cosas admirables. Decían que solo tenía talento natural y que era poco culto. No es cierto. Es un hombre instruidísimo, y me lo probó en las citas que hacía en su conversación. Conoce muy bien la literatura española y sabe de memoria muchos versos de nuestros poetas clásicos. Otro testimonio sobre Rosas precisamente lo da Brossard, que era el secretario del conde Waleski, que había venido como mediador de Francia a discutir con Rosas para ver qué arreglo, para arreglar el problema que había. Entonces Brossard, en un libro que se llama, escribe Consideraciones históricas y políticas sobre la República desde el Plata, hablando de Rosas, dice: su estilo
hablado es desigual, se sirve de términos elegidos y aún elegantes, ora cae en la trivialidad. Hay afectación en esta última manera de expresarse. Sus discursos no son jamás categóricos, son complicados con digresiones y frases incidentales. Esta prolijidad y difusión es evidentemente premeditada y calculada para embarazar al interlocutor. Hay que tener en cuenta que está hablando precisamente el diplomático que venía a discutir con él y dice que era cambiante para confundirlo. Claro, a él lo estaba confundiendo. Y sigue así, Brosard dice: y en efecto es muy difícil seguir al general Rosa en las vueltas de la conversación. Contar todas las frases de esa conferencia de 5 horas sería imposible. Rosa se mostró en ella sucesivamente estadista consumado, hombre cordial, dialéctico infatigable, orador apasionado y vehemente, y nos representó, según la circunstancia, con rara perfección la ira, la franqueza, la bondad. Se comprende que, visto cara a cara, Rosas pueda intimidar, seducir y engañar. Claro, precisamente a este diplomático lo estaba seduciendo, intimidando y engañando. Por eso Rosas para mí era un tipo inteligentísimo. Por más que le quieran aparte, por algo San Martín le legó el sable. Sí. No se lo legó porque había pasado por la lechería antes. Se lo legó porque realmente que era un gran estratega, era un hombre de mucha cultura, un gran estadista, sí, era muy pero aparte San Martín era un gran estadista. Si hay que leer las cartas políticas de San Martín a sus amigos para darse cuenta lo que significaba para él el pensamiento de él, la actitud de Rosas ante los enemigos, porque Rosas enfrentó a las dos potencias más grandes de esos momentos, Francia e Inglaterra unidas. Sí, le enfrentó con la fuerza y sobre todo con la picardía, la diplomacia, fue muy era un estadista, más allá de